Estamos en una serie aprendiendo de los antiguos, no de los viejos, aunque se puede aprender de ellos. También estoy mirando para allá, mire para el otro lado, dice el Orlando. Dice la Biblia que deberíamos respetar las canas, ¿cierto? Así que con todo respeto, hermano Orlando. Aprendiendo de los antiguos, porque, bueno, estuve viendo en la palabra de Dios en 1 de Corintios que dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Hablando del pueblo de Dios, lo que vivieron ellos pasando por el desierto, todo lo que vivieron al salir de Egipto, pero yo creo que al pensar bien sobre este pasaje me di cuenta que realmente todo lo que tenemos en la Biblia es para que nosotros nos demos cuenta que hay ejemplos ahí que deberíamos nosotros seguir, cosas que no deberíamos hacer por aprender de los errores de otros. Por eso dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Porque hay algunos que la embarraron y uno dice, bueno, no, yo no quiero ser como él, yo no quiero ser como ella, pero a la vez hay ejemplos también que nosotros deberíamos seguir. Dice que es para que nosotros, si pensamos que estamos firmes, igual estemos viendo que no caigamos, como algunos de ellos cayeron. Cuando menos pensaban, les tiende una trampa a Satanás y ellos caen. Y es esa la forma en que nosotros podemos tomar con seriedad las palabras de Jesús, cuando Él dice que deberíamos velar y orar para que no entremos nosotros en la tentación o en la prueba. Estamos viendo la vida de David, hablamos acerca del apóstol Pablo y cómo él enfrentaba la guerra espiritual. Tenemos a David, que fue conocido como guerrero de joven. Y tenemos la historia de David en 1 Samuel 17. Y no tenemos el tiempo de leerlo todo, pero es fascinante. Yo les recomiendo que ustedes lo lean en casa. Yo les voy a dar simplemente un breve resumen de la historia. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, pero muy joven. Él no era reconocido ni por su familia ni por otros. Es más, cuando Samuel va para elegir al próximo rey, porque Saúl ya desobedeció a Dios y la Biblia dice que Dios le dijo, ya, yo te voy a quitar el reino. Entonces Samuel va para ungir al próximo rey. Y claro, pasan todos los hermanos de David y algunos de ellos altos y fornidos y mayores en edad, y Samuel los mira y dice, este seguramente va a ser el rey. O sea, tiene la pinta de rey. ¿Y Dios qué le dice? No mires por su apariencia, porque yo veo el corazón. Y ellos no son. Y pasa uno, y pasa otro, y pasa otro. Y por fin Samuel dice, ¿son los únicos hijos que tienes? Porque Dios no eligió a ninguno de ellos. Y es como que de repente Isaí se acuerda, uy, tengo otro hijo, ¿verdad? Y está con las ovejas. Y Samuel dice, no vamos a cenar, no vamos a comer hasta que lo traigas. Y cuando llega David, oliendo a oveja, llega y Samuel dice, él es. Dios ha dicho que él será el... ¿Se imaginan los hermanos lo que sintieron cuando ven que él unge a David? Era un chico precioso, dice la Biblia, de buen parecer, pero aparentemente no tenía que afeitarse todavía, o sea, era bien joven. Y como era el menor, ¿cuántos de ustedes son menores en la familia? Como que nadie los toma en cuenta, ¿cierto? Como que nadie espera nada de ti, porque por total es el Benjamín, es el menor. Y ese era el problema con David. Tenía estos hermanos mayores. Llega el día en que el papá le dice a David, ¿sabes qué? Tus hermanos fueron a la guerra y yo necesito mandarles algunas cosas para que ellos coman y para ver cómo están, si necesitan algo. Así que yo te voy a mandar a ti. Entonces él buscó a alguien que cuidara sus ovejas y él fue a la batalla para ver cómo iba la guerra con los filisteos. Y los filisteos todavía eran los enemigos de Israel y estaban ahí acampados. Y había entre ellos algunos gigantes, y uno de ellos, el nombre seguramente se lo saben todos ustedes, ¿cómo se llamaba? Goliat, un gigante. Y entonces él salía todos los días y él maldecía al Dios de Israel y se burlaba de las tropas de Israel, y nadie podía hacer nada, porque todos le tenían miedo. Aún Saúl, ¿se acuerdan que Saúl era alto? Más alto que todos los demás.
Y aún él, siendo ya una persona con mucha experiencia en guerra y todo, no era capaz de ir y enfrentarse a Goliat. Entonces nadie es capaz, y todos los días pasa lo mismo, y sale Goliat y se burla de ellos, y después vuelven, y no sé, se comen una cazuela o algo, no sé qué era lo que comen. Y comen algo y esperaban al otro día, y al otro día salía Goliat de nuevo y los insultaba, y así pasaban las tardes. Entonces llega David y oye eso, y él dice, ¿qué onda? ¿Cacharon? Algunos cacharon. La onda que Hoy se las tuve que dibujar con manzanitas. Ya, él dice, ¿qué onda? Este Goliat que sale y habla y insulta a Dios y todo. ¿Y qué hará el rey a la persona que es capaz de enfrentarse con él? Y él preguntando, y llega el hermano y le dice, tú, ¿por qué andas preguntando quién te crees? Tú viniste nomás a ver la guerra y ver los soldados y todo. Vete a casa. Bueno, como cualquier hermano mayor, ¿cierto? Insultando al hermano menor. Y el hermano menor, David, dice, ¿por qué te metes tú si yo ando preguntando nomás? Pero ustedes saben lo que sucede. Él intenta ponerse la armadura, no le cabe, ni siquiera puede caminar. Qué ridículo, si Saúl era mucho más grande que David. Y David dice, no, yo no estoy acostumbrado a esta armadura, yo voy a ir con la armadura que Dios ya me ha dado, porque yo tengo experiencia, he matado a unos leones, he matado a otros que han intentado tomarse las ovejas, yo tengo experiencia con esto, de la misma forma que yo he matado a los otros enemigos, voy a matar a este incircunciso, a este Goliat, porque está ofendiendo a Dios, está insultando a Dios y a las tropas de Dios, y yo lo voy a matar. Y sale él al encuentro de Goliat, y Goliat lo insulta, y dice, ¿y este? ¿Quién soy yo para que me manden un perro? Eso es terrible, que le diga perro. No dijo mi perrito, ¿cómo se dice por ahí? No. Le digo, ¿y este perro, por qué me lo mandan? Y llega con un palo y todo, y dice, ¿ustedes qué creen? Y él seguro piensa, y ahora yo a este le hago pedazos en unos segundos nomás. Pero con la onda, ustedes saben, le clavó una piedra en la frente y cayó de frente. Y sacó la espada y le cortó la cabeza. Se pueden imaginar los hermanos de nuevo, los hermanos, todas las tropas de Israel. Y ¿quién sabía que David podía hacer eso? ¿No? Ahora, no es solamente para los que nacieron de último en la familia, pero esto es para todos nosotros. Con Dios podemos hacer lo que nadie se imagina, incluyendo tu propia imaginación. ¿Qué dice Efesios 3:20? Dios es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros imaginamos o pedimos. No lo entendemos ni pedimos porque ni siquiera nos podemos imaginar lo que Dios... Porque ¿qué hacemos nosotros? Miramos nuestra inhabilidad, nuestra realidad, pero olvidamos la realidad de Dios y cómo Él ve las cosas. Estamos viendo la guerra espiritual porque todos la enfrentamos. Y yo no soy de esos que veo un demonio detrás de todo. Pero a la vez, a veces nosotros no consideramos que podría ser el enemigo que esté atacando y nosotros simplemente consideramos que es un vecino que nos tiene la mano. Entonces, en muchos casos tenemos que reconocer que el enemigo es activo y que él nos quiere hacer daño. Pero en Jueces capítulo 2, nosotros vemos un pasaje bien interesante. Antes del tiempo de Samuel, estaban algunos jueces. Y vienen temprano en el tiempo de los jueces, en Jueces capítulo 2, vemos algo que Dios le dice a su pueblo. Comenzando con el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, murieron, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Ese es un problema. ¿Tus hijos conocen a Dios? ¿Les has enseñado la palabra? Porque si no, estamos a una generación de volver a necesitar que alguien les predique el Evangelio y que lleguen de nuevo. Pero ellos no conocían a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. No conocen a Dios y ¿qué viene después? Hacen lo malo. Y ese es el problema que tenemos en el mundo de hoy.
La gente no conoce a Dios, no teme a Dios. ¿Y qué hacen? Hacen lo malo. Entonces dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dioses falsos. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Dios ya les había dicho, ustedes siguen mis caminos y me obedecen, me aman y muestran ese cariño y amor por mí, y yo los voy a bendecir, los voy a proteger del mal, y ustedes serán bendecidos en la tierra y en su casa y donde quiera que vayan, y tendrán victoria contra sus enemigos. Pero si ustedes no me hacen caso, ignoran mi ley, y ustedes no me aman y no me consideran su Dios, entonces todas las maldiciones que yo pondré sobre los otros pueblos ya van a caer sobre ustedes. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces. O sea, no escuchan a Dios, no escuchan la palabra de Dios y no oyen a los jueces. Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Qué era? Era un pueblo obstinado. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Qué había dicho Dios al pueblo? Tienen que sacar a todos los de la tierra, porque esta tierra será completamente de ustedes. ¿Y ahora qué está diciendo Dios? No están conmigo, yo no voy a estar con ellos. Es más, yo no los voy a sacar ahora. ¿Con qué propósito? Para probar con ellas, con estos pueblos, a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Ellos ni siquiera sabían lo que era tener que pelear, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Algunos me han preguntado: pastor, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué sufro yo? ¿Por qué encuentro yo estas tentaciones? ¿Por qué Dios no me ayuda para yo no tener que sufrir esto o aquello? ¿Por qué estoy yo viendo malos tiempos? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo este problema económico, financiero? A veces es simplemente que tú estás cosechando lo que tú sembraste. Es lo que sucedió aquí con Israel. Pero alguno diría: pero David tiene un corazón para con Dios, y él igual está sufriendo con todos los demás. Es más, es él el que tiene que enfrentar el enemigo de Israel, pero no vemos en él una culpa en él mismo de haber desobedecido a Dios. Es más, él tiene un corazón para Dios. Lo vemos en todos los salmos que él escribió. Entonces él venía de una familia temerosa de Dios. Él mismo es temeroso de Dios. ¿Por qué tiene que sufrir él con todos los demás? Para probarnos, dice, para ver si nosotros ¿qué? ¿Qué dice? Si procurarán o no seguir el camino de Jehová. Si somos honestos, es más difícil seguir a Dios cuando todo va bien. Si todo está bien y estás súper tranquilo y no tienes por qué orar y no tienes por qué buscar a Dios y no tienes que ejercer tu fe
te vuelves muy tranquilo y no buscas a Dios. Si somos honestos, bien en el fondo nosotros buscamos más a Dios cuando las cosas no andan bien. Y Dios permite ese sufrimiento, o permite esas aflicciones, o permite esos problemas a veces porque otro cosechó mal. Todos nosotros vivimos en un lugar donde otros toman decisiones que también nos afectan. Entonces, sea que otros sembraron y también estás cosechando tú, o sea simplemente que vives en un país de personas que no buscan a Dios, muchos de nosotros nos vemos afectados por el dominio de Satanás sobre este mundo. Y entonces tenemos aquí una prueba de Dios para el pueblo de Israel, y son los filisteos. Y tenemos específicamente a Goliat. Y este filisteo Goliat era una prueba, pero solo uno supera la prueba, y es el joven David. Y de inmediato se vuelve líder del pueblo. ¿Por qué? Porque tuvo el coraje, tuvo la fe para poder enfrentarlo. Primera de Samuel 17, versículo 50 dice: así venció David el filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. No tenía la espada, pero igual lo venció. Y lo venció en una forma que nadie esperaba, porque en ese tiempo, ¿cómo se batallaba? Se batallaba con una lanza, se batallaba con un escudo, los escudos tan grandes que uno tenía que tener un escudero para cargarlo, tenía uno que tener una espada, y es más, casi todos llevaban dos espadas, una más corta que la otra, para uno poder luchar de cerca y uno para alcanzar a un enemigo más de lejos. Habían lanzas, habían un montón de diferentes formas de uno prepararse para la batalla, y llega este cabro y joven y con una honda gana la batalla. De la misma forma, yo creo que nosotros a veces dependemos de muchas cosas, el dinero en el banco, el pituto en el trabajo o lo que sea, y no pensamos que nosotros con Dios podemos más que todas esas cosas. Tenemos que pensar de otra forma. ¿Cómo lo hizo David? Bueno, tenemos que aprender la lección. La preparación para la batalla es supremamente importante. Él tuvo tiempo en soledad donde estaba solo con Dios. Escribió muchos de los salmos, quizás cuando era un joven, estaba cuidando de ovejas. Quizás el Salmo 23 lo escribió cuando estaba cuidando de ovejas. Jehová es mi pastor. Él pensando cómo cuidaba él las ovejas, y está diciendo, así cuida Dios de mí. Y se relacionaba con Dios. Bueno, no tenía con quién hablar sino las ovejas y Dios. Así que se relacionaba con él, y yo creo que muy pocos de nosotros sabemos apagar el celular, apagar el televisor, apagar radio en el auto, apagar todas las distracciones para simplemente tener un tiempo de quietud y soledad con Dios para ser fortalecidos para la batalla que viene, porque viene, te aseguro que viene. Tuvo tiempo en una familia que no lo valoraba, ya lo vimos, capítulo 16, vienen para ungir el futuro rey, y ni siquiera se dan cuenta que David no está, y lo tiene que ir a buscar. Y después, ¿quién no lo valora? Su hermano, en el 17, versículos 28 y 33. Y ¿quién se cree que está hablando de que él va a ir a vencer a este Goliat? Y se burlaban de él. Y después, el mismo rey, en versículos 42 al 44, dice: pero tú eres un joven, tú ni siquiera sabes de guerra, ¿cómo vas a ser tú el que vence a este Goliat? Y todos ellos se tuvieron que comer esas palabras. Todos ellos tuvieron que admitir que se habían equivocado. Pero ¿les ha pasado? Uno está buscando a Dios, ¿y qué hacen? Se burlan de ti. ¿Tú? ¿De la iglesia? ¿Tú? ¿Sirviendo a Dios? ¿Quién te crees? Yo te conozco de antes. ¿Tú crees que vas a poder hacer algo para Dios? ¿Que Dios te va a recibir a ti? Y es exactamente lo que muchos hacen. Uno quiere tirar para arriba, ¿y qué hace? Le tira para abajo. Le pasó a David. Entonces él tuvo que enfrentar primero la soledad, que es a veces bien difícil. Tuvo que enfrentar una familia que no le apoyó, que no lo tomó en cuenta, que realmente no veían mucho en él para celebrar o para considerar que él podría algún día ser un futuro rey. Te aseguro, si hubiera puesto a todos los hermanos de David ahí,
nunca hubieran puesto a él como el futuro rey de Israel. Menos el ejemplo que nosotros deberíamos seguir de un hombre que realmente de corazón busca a Dios. Y después tuvo tiempo aprendiendo a usar las armas. ¿Se acuerdan lo que él le dijo al rey en 17? Vamos a 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17, versículo 34. David respondió a Saúl, está en una conversación con el rey, respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Serías capaz tú? Piénsalo. Por una oveja, yo diría, me voy a hacer el loco. Voy a mirar en otra dirección, ¿no? Total, mi papá no va a poder contar todas, ¿no? Algunas que desaparezcan por ahí, ¿qué importa? No, él iba corriendo, lo tomaba de la quijada, le daba unos golpes, mataba. Yo no sé cuántas pieles de estos animales tendría él. Versículo 35, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Él dice, de la misma forma que Dios me ayudó antes, me va a ayudar con este. Es más grande, pero yo podré. ¿Por qué? La razón para pelear la batalla no era solamente la preparación, pero la razón no era para que él luciera. David no está pensando, esta es mi oportunidad ahora para tomarme el reino. Si yo le gano a Goliat, si yo peleo contra Goliat, todos me van a reconocer como el rey, porque este que me quiere dar su armadura, Saúl, que tiene toda la experiencia en guerra, él no es capaz de ir contra este, pero si yo muestro que yo soy mejor que él, entonces van a decirle a Saúl que vaya, bueno, a freír monos, o lo que sea. Es que otros en otros países ven estas grabaciones y dicen, y esos dichos chilenos tan raros que tienen. Así que voy a tratar de ser un poco más internacional. Y me van a elegir a mí de rey. Pero no vemos eso en David. Él no lo hace por eso. ¿Por qué está dispuesto David a pelear? Bueno, 1 Samuel 17, versículo 36, ya lo leímos. Él ha provocado el ejército ¿de quién? Del Dios viviente. O sea, el pueblo de Dios ha sido provocado y eso no está bien. ¿Te molesta cuando otros se burlan del pueblo de Dios? Se burlan de Cristo, usan su nombre en vano. Versículo 43. Y maldijo a David por sus dioses. Cuando se enfrenta con David y sale al encuentro con David, él comienza a maldecir a David por sus dioses. ¿Quién era David? Un siervo del Dios Altísimo. ¿Qué dice Jesús? Si alguien te lo hace a ti, es como si me lo hubieran hecho a mí. ¿Tú crees que a Dios le gustó que este incircunciso le estuviera maldiciendo a el que iba a ser futuro rey? Claramente que no. Versículo 44. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es lo que le dijo David a Goliat. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No solamente había provocado al pueblo de Israel, a los escuadrones de Dios, pero había provocado a Dios mismo. Y él dice, yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? ¿Del rey Saúl? No. ¿Del pueblo de Israel? No. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando tú enfrentas un demonio, cuando tú enfrentas un enemigo, cuando tú enfrentas una situación que tú estás seguro que Satanás está detrás de ese ataque, de esa tentación, lo tienes que enfrentar en el nombre de Jesucristo. Cuando los discípulos volvieron después de haber sido mandados los 70, 2 en 2, volvieron gozosos de que ellos pudieron echar fuera de los demonios en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Tú no tienes poder aparte del poder que Dios te da en Cristo Jesús. Tú no tienes esa seguridad si no fuera que estás en Cristo Jesús. Él es el que venció y Él es el que podrá vencer a futuro,
Y el único poder que tienes para vencer está en Cristo. David lo sabía. Y él dice, yo he venido en el nombre del Dios del cual tú te estás burlando. Y Él me dará la victoria. Es más, yo te voy a matar y hoy te voy a cortar la cabeza. Y voy a dar a tu cuerpo y el cuerpo de los que están contigo a las aves y a los animales del campo. Él ya tenía un plan, pero me estoy adelantando. David nunca dijo, esta no es mi responsabilidad. Yo he obedecido a Dios, ellos, que vean ellos, que sufran ellos. O yo no tengo edad todavía para estar en la guerra. Nunca dijo, no soy soldado preparado, soy solo pastor de ovejas. Nunca se excusó. Nunca dijo, ¿qué me importa lo que diga este filisteo de mi Dios? Él mismo lo tomó como una ofensa y él dijo, yo le voy a enseñar una lección a este Goliat. Primera de Samuel 17, versículo 46. Le dice David a Goliat, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. ¿Quién hará el trabajo? David. ¿Pero quién dará la victoria? Jehová. Igual nos tenemos que esforzar, nosotros igual tenemos que apechugar, tenemos que poner la cara, nosotros tenemos que enfrentar la situación. Nosotros somos los que hablamos, nosotros somos los de la honda y la piedra, nosotros somos los que tenemos que batallar, tenemos que estar preparados para la batalla, tenemos que saber usar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Toda esa preparación es importante porque nosotros estamos en la batalla, pero el que da la victoria es Jehová. Y él dice, y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. La Biblia dice que todo lo que hacemos en este cuerpo, aún comiendo y bebiendo, recuerden eso en el 18, aún comiendo y bebiendo, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y él dice, hoy será glorificado Dios, porque yo, con la ayuda de Dios, voy a ganar una victoria que nadie pensó que fuera posible. Ni el rey Saúl, ni mis hermanos, ni ninguno de esos soldados se atrevió a hacer lo que yo voy a hacer hoy. Tremenda confianza que tiene David. No era parte de lo que yo iba a decir, pero quiero recordarles lo importante que es lo que nosotros decimos. Las palabras que salen de nuestras bocas hacia nuestros hijos, nuestros nietos, las que nos hablamos a nosotros mismos, porque tienes ese cassette que sigue tocando. Bueno, de ahí ya mostré mi edad, ya no hay cassette. No, tampoco es un CD, hoy día ya es el chip, pongámosle el chip, que sigue tocando y tocando y tocando. Esas palabras que te siguen diciendo todo el tiempo, no eres muy listo, no eres capaz, esto te va a ganar, siempre has caído en esta tentación, nunca has tenido la victoria en esta, mira que todos te tienen la mala en la oficina, mira que no vas a surgir, mira que... Y todo eso negativo que sigue pasando en tu mente, y hay muchos que dicen es que hay poder en palabras positivas. No, el poder no está en las palabras positivas. El poder está en saber tu identidad en Dios. ¿Cuál es tu verdadera identidad en Dios? Él te ama, no hay nada que te separará del amor de Dios, y eso hace posible que tú tengas el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos, opera también en ti. Pero lo tienes que creer. Porque tú te puedes mirar en el espejo todos los días y decirte guapo y rico y todo eso, y no vas a traer ni guapura ni riqueza. Lo que vas a traer es frustración. Esas no son palabras mágicas, no es una fórmula. Pero lo que Dios promete, Él cumple si tú lo crees. Amén. La Biblia dice, no tenemos porque no pedimos o porque pedimos mal. Él llega, enfrenta a este enemigo y él sabe que las palabras que él dice son verdaderas porque Dios ya ha puesto en él el plan y la confianza de cómo él puede tener la victoria contra el enemigo. Entonces lo que tienes que hacer es encontrar esos versículos de los cuales compartí algunos el miércoles en la noche y voy a compartir de nuevo en uno de estos mensajes, el que dice que nos lleva el Señor siempre en victoria en Cristo Jesús. Esa es una promesa que Él nos ha dado. Tú te puedes mirar en el espejo y decir, por más débil que yo sea,
la fuerza del Señor hace toda la diferencia. Y me voy a preparar yo para la batalla y le tengo que creer a Dios. Entonces él enfrenta al enemigo con esta confianza. Hoy yo voy a ganar. Y es más, muy pronto serás tú comida para todos los animales del campo. Y el versículo 47, y sabrá toda la congregación que Jehová no salva. ¿Se acuerdan la canción que acabamos de no por espada, ni con ejército, sino por mi espíritu, dice el Señor? Y sabrá toda la congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¿Estás enfrentando tú una batalla en tu vida? La batalla no es tuya. Hay momentos en que el Señor dice, tienes que estar quieto y ver la salvación de Jehová. Y hay momentos en que no tienes que hacer nada. Hay otros momentos en que, como David, tienes que tú salir con las armas que Él te ha dado y tú tienes que enfrentar al enemigo. Yo creo que muchos de ellos habían olvidado quién era su Dios. ¿Por qué? Nadie fue capaz de enfrentarse a Goliat. De los comandantes para abajo, de los generales para abajo, del rey para abajo, no había uno que fue capaz de enfrentarse. Tuvo que venir este chico que no tenía experiencia en guerra para mostrarles cómo ganar la victoria con Dios. Número 3. Él tenía un plan. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Número 1. Dice, Jehová te entregará en mis manos. ¿Y qué dice Efesios capítulo 6? Cuando habla de la armadura, antes de llegar a la armadura, dice algo que muchas veces nosotros nos saltamos. Efesios 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién? ¿Cuándo se fortaleció David en el Señor? Cuando estaba a solas en el desierto, con los animales. Cuando estaba apacentando las ovejas. Cuando él dormía de noche afuera, sabiendo que habían lobos y osos y leones que querían venir para llevarse las ovejas, y él solo. Pero estaba tranquilo, ¿por qué? Dios estaba con él. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, fortaleceos en el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes. Estar firmes. Entonces, ¿de dónde viene esa firmeza? Del Señor y de la armadura. Pero la armadura no es del cristiano, ¿es de quién? Dice, tomad toda la armadura de Dios. De Dios. Entonces, no vas a ganar la victoria sin Dios. ¿Y qué dice el plan de batalla? Es el plan de batalla que Dios te da. Él le dice, Jehová te entregará en mis manos, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice, yo te venceré. La fe es la certeza de lo que se espera y ¿qué? La convicción de lo que no se ve. Mira, si tú crees que no podrás contra un demonio, no vas a poder. Si tú crees que no vas a lograr algo que Dios te ha pedido que hagas, no lo vas a lograr. La fe no es un ingrediente lindo que ojalá lo tengas de vez en cuando. Es indispensable, lo tienes que tener. Y aquí Él demuestra una confianza increíble. Yo no sé hasta qué punto le llegaba a David a Goliat, pero probablemente hasta el ombligo. Y él le llega hasta ahí y dice, tendrá que estar mirando hacia arriba, y le dice, yo te voy a vencer. Y hoy morirás tú porque Jehová está conmigo. Te cortaré la cabeza. ¿Con cuál espada? La de Goliat. No llegó con la espada de Saúl. Él podría haber pedido prestada más de una de las espadas. Ya le ofrecieron la armadura. Él no dijo, mejor debo llevar una... No, él ya tenía un plan.
¿Cuál era el plan? Él iba a matar a Goliat con su propia espada. Así que él tenía un plan de ataque. Muchos fallan justo en este punto. No tienen un plan de batalla. Deberías analizar tus puntos débiles. ¿Cuál es el pecado que te asedia? ¿Y por qué? Es que yo nací así, siempre he sido iracundo, impaciente. Es que soy emprendedor, soy de esas personas pujantes, soy de esas personas que salen adelante, soy de esas que toman decisiones y de esa forma excusamos nuestro pecado. ¿Qué dice Dios? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya, esas cosas quiere Dios producir en ti y tú permites que Satanás, cuando te ponga en ciertas situaciones, te tiente con la impaciencia, el enojo, la ira, contienda, gritería, todo lo que Dios dice que deberíamos despojarnos de esas cosas porque son parte del viejo hombre. Forma un plan para evadir o enfrentar, que dice el apóstol Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Ya, tienes un problema con el internet, asegura que pones el computador donde todos lo puedan ver. Y así no tienes esa tentación de estar mirando lo que a Dios no le agrada. Tienes un problema con tu celular, ya, pon uno de esos programas que controla y que no permite que ciertas páginas se abran. Es sencillo. O que, aún mejor, todo lo que tú veas lo manda a tu esposa o al pastor como un reporte semanal o mensual de lo que estuviste viendo en internet. Y alguno dirá: uy, no, pastor, no me atrevo. ¿Ah? El Señor lo está viendo, ¿por qué no yo? Viste lo correcto antes de la batalla. ¿Has estudiado la armadura? ¿Estás vestido de la verdad? ¿O todavía juegas con la mentira? Dije: pastor, en mi negocio usted sabe, la única forma es ser como ellos, si no, uno no va a ganar. No, si quieres la bendición de Dios, siempre con la verdad. Prepara tu corazón en oración si vas a entrar en la batalla. Vela y orar para no entrar en tentación, sigue siendo las instrucciones del Señor Jesús. Pero muchos de nosotros no tenemos un plan para la batalla y de repente llega una sorpresa, llega un ataque y es como que: ¿y ahora qué hago? Y me llaman en pánico y dicen: pastor, yo sé que usted está en reunión, pero ¿qué hago? No sé qué hacer. Y yo les recuerdo algunos versículos sí, no, esos me los sabía. ¿Y cuándo los ibas a sacar? ¿Cuándo vas a desenvainar? Sí. Esa espada, si es la espada del Espíritu por algo, entonces ¿cuándo la vas a sacar y hacerle guerra contra el enemigo? El enemigo es acusador de los santos, te susurra mentiras, siembra dudas. El más cercano a ti, quizás en tu casa, sea usado por el enemigo para bajonearte. Eso le sucedió a David. Aparenta ser más fuerte que tú el enemigo, pero con Dios tú puedes vencer. Estas son algunas lecciones que podemos aprender de la vida de David. ¿Qué tiene que ver conmigo? Alguno dirá: bueno, Dios te prueba y te fortalece en batalla a la misma vez. Permite esas dificultades que entren a tu vida y después te fortalece para que tengas la victoria. ¿Por qué? Para que sea purificada y crezca tu fe. No existe enemigo demasiado grande que no puedas vencer con Dios. Prepárate para la batalla, porque viene. Oremos. Ahí donde estás sentado, quizás el Señor te ha hablado hoy y necesitas confesar algún pecado. Quizás quieras consagrarte de nuevo al Señor como soldado. Quizás quieras comprometerte con Él de que esta semana lo vas a tomar más en serio. Vas a tomar más en serio el vivir en santidad, vas a tomar más en serio el poner la armadura, prepararte para la batalla que viene. Este sería un buen momento para hablar con Dios.
Te doy gracias, Dios, por la promesa en tu palabra que tus ángeles acampan alrededor de los que te temen. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu presencia en esta semana, confiados de que todo lo que nos trae el enemigo será algo para nuestro bien, que fortalezca nuestra fe, que nos ayude a vencer, que sea para tu gloria cuando mostramos a otros tu poder obrando en nosotros para darnos la victoria. Pido, Señor, que nos fortalezcas para la batalla en Cristo Jesús.